palabras contigo, guardada en mi corazón, para yo no pecar contra ti, Señor. Tu palabra escondí, mis ropas en tu sangre lavé, y de tus aguas bebí, para hacer una ofrenda agradable a ti. Mi vida a ti yo consagré. Mis talentos solo son para ti, Señor. Mis dones preciosos tuyos son. No le veo razón a mi vida sin ti. Tú eres mi Señor y mi Dios. Así como el fuego refina el oro, completa tu obra en mí, hasta que el mundo pueda ver tu gloria en mi rostro brillar, hasta que el mundo pueda ver tu gloria en mi rostro brillar. Amén. Bendiciones, hermanos. Dios los bendiga. Hoy en este día, por la misericordia y gracia de Dios, me tocó dar la palabra a mí. Y damos gracias al Señor por todo lo que ha hecho en estos días, porque ha estado impartiéndonos palabra de vida, de consuelo. Aunque soy sincera, pues no he podido escuchar todas las palabras las que he podido escuchar, pero pues sí quiero adelantarme en escuchar algunas palabras porque no he podido escucharlas todas, pero las que he escuchado ha sido una bendición, y yo sé que las que no también, las que no he podido escuchar también, porque Dios en este tiempo está usando sus instrumentos para bendecirnos a cada uno de nosotros, porque el Señor quiere que en nosotros se haya un pueblo fiel, un pueblo esforzado, un pueblo valiente, un pueblo que se levante cada día para ministrar delante de su presencia, ¿cierto? Entonces, damos gracias a Dios por este tiempo, damos gracias a Dios porque lo importante es que Él está, lo importante es que la presencia de Él esté en medio de nosotros, el poder ver cuánto cuidado y cuánta misericordia ha tenido con nosotros, cuánto nos está dando y nos sigue dando día tras día, que no nos deja, no nos abandona, que Él siempre está con nosotros, ¿cierto? Entonces vamos a ir a la palabra. ah, Vamos a ir a la palabra Filipenses 2, 5, 7. Entonces vamos a leer, dice la palabra de Dios, dice desde el 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cuando siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. El Señor a mí me ha venido hablando de que diera una palabra del servicio a Dios, del servicio a Dios. Entonces, yo quise comenzar con estos versículos de la palabra porque el mayor servidor de nosotros fue el Señor Jesucristo, ¿cierto? Porque, porque no hubo otro como Él, no hubo otro como el Señor Jesucristo. Entonces, eh, partiendo de estos versículos, vemos como Cristo, siendo siendo Dios, Él no estimó a ser igual a Dios, sino que Él se despojó, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Él se hizo como hombre, pero Él se hizo más que un hombre, se bajó más, haciéndose siervo. Entonces vamos a ir a ver qué es
el servicio a Dios. Hay tres significados de servicio. Servicio es ministrar delante de la presencia de Dios y adorar delante de la presencia de Dios. El ministrar significa atender, servir en adoración, entregar algo a Dios en lo cual Él se sienta complacido. Entonces el mejor servicio que Jesucristo puede entregar a Dios, que era el mismo, pero que Él nos mostró como ejemplo, fue el haberse humillado, ¿cierto? El haberse bajado como lo más bajo que pueda haber, ¿cierto? Eh, Vamos a ver también, yo tengo acá un Isaías 43:7. Si quieres, Tana, lo puedes poner. Pues yo tengo una versión que dice, yo los he creado para que me adoren y me canten alabanzas. Esta versión, pues yo la quise tomar como más desmenuzada, se puede decir así, porque dice, yo los he creado para que me adoren y me canten alabanzas. O sea, que Dios nos creó para adorarle, nacimos con esa forma de adorarle a Él, nacimos como con esa, ¿cómo se dice? Con ese propósito de adorarle a Él, es el propósito que Él tuvo en nosotros, es de adorarle a Él. Nosotros como hombres siempre estamos dados a adorar algo, ¿cierto? Pero Dios, nosotros ya entendemos para qué nacimos en esta tierra. Nosotros tal vez en nuestra vida pasada no entendíamos muchas cosas, no entendíamos el porqué de muchas cosas, pero para, para esto nacimos nosotros, para el avance de su nombre, lo dice, es en Isaías 43:7, Tana, 43:7. Para poderles, les voy a leer es lo que dice en la Reina Valera. Dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. O sea, que Él nos formó, Él nos hizo para la gloria suya. O sea, para glorificar su nombre. ¿Y qué es glorificar su nombre? Es adorarlo, es servirle en todo tiempo, ¿cierto? El primer ejemplo de adorar fue el mismo Señor Jesucristo, porque Él dio su entrega, su obediencia, Él se mostró en mansedumbre, en humildad, ¿cierto? Él se mostró en amor, Él se mostró en paciencia. Entonces Dios es lo que quiere de nosotros, que nosotros siempre en ese servicio sea en todo tiempo, que no sea solo en este tiempo que estamos compartiendo la palabra o sea en este tiempo de pronto que podamos orar, interceder, sino que ese servicio va más allá de pronto estar conectado en un computador o estar escuchando palabra. Es una bendición porque eso hace parte de servirle a Dios, pero el servicio es más extenso, el servicio a Dios es mucho más grande porque la obra de Dios es extensa, hermanos. Por eso dice que Él nos tiene a nosotros como colaboradores y ayudadores de la obra, porque la tarea es grande, la tarea es muy grande, entonces nos tiene a cada uno una función diferente, ¿cierto? Entonces vamos a ir ahora a Mateo 23:11. Si quieres ponerlo ahí, Tana, pero yo lo tengo acá realmente. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, dice la palabra. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Y acá en la palabra siervo, tiene una connotación que es esclavo, esclavo. Muchas veces nosotros queremos de pronto, está bien tener ese sentir de servirle al Señor, está bien, porque si a eso nos llamó el Señor, tener yo quiero servir, Señor, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, pero eso, una parte del servicio es esta, sí, el orar, el de pronto para que el ministerio que nosotros tengamos, cada uno de nosotros, en eso es lo que Dios nos está formando, ¿sí? El llamamiento cada uno que tengamos, si es de pronto de pastor, de profeta, de evangelista, bueno, los 5 ministerios que hay del Señor. Pero la otra contraparte es esta, tenemos, sea vuestro esclavo. O sea, decía, cambiemos esa palabra siervo por esclavo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro esclavo. Esclavo, no, no siervo, esclavo. Es el significado, el sinónimo de siervo es esclavo.
Entonces podemos ver cómo nosotros debemos hacernos esclavos de los demás. Esclavos, si uno quiere servir verdaderamente, somos esclavos de Cristo primeramente. Pero mira lo que dice acá en Mateo 22, 36, 39. Esperen un momentico, yo voy y lo busco acá. Bien, como dice Mateo 22, 36, 39. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, a mí me inquietaba esto y el Espíritu Santo me traía como este versículo porque, porque es muy claro cuando nosotros amamos al Señor con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, le estamos sirviendo al Señor, ¿cierto? Y dice él mismo, el Señor Jesucristo, dice, es el primero y el grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amar a tu prójimo como a ti mismo. O sea, aquí uno está dispuesto a hacer por el prójimo, que está uno dispuesto a hacer, como yo, dice la misma palabra que como en mucha parte de la palabra dice que como a mí me gustaría que me trataran, pues yo lo digo en mis palabras, ¿no? Como me gustaría que me trataran a mí, yo trataría a los demás, ¿cierto? A causa de Cristo, porque esto es a causa de Cristo. O sea, yo que estoy dispuesto a hacer por mi prójimo, y mi prójimo es el que está a mi lado, mi prójimo puede ser un esposo, una esposa, un hijo, puede ser los hermanos, el padre, la madre, en el círculo donde nosotros estamos viviendo. Entonces Dios lo que quiere hablarnos en esta mañana también es que tú qué estás dispuesto a hacer, demostrar, demostrar el ser verdadero servicio a Dios, qué estás dispuesto a hacer, demostrar el amor verdadero que Dios nos está mostrando a nosotros y nos ha venido mostrando todo este tiempo. Entonces es como entregarnos a Él en totalidad, entregarnos a Dios y verdaderamente amamos a Dios, que estamos dispuestos a hacer por nuestro prójimo, que estamos dispuestos a entregarle a Dios, decirle, sí, Señor, yo me bajo, tú me dices que yo perdone, bueno, Señor, yo voy a perdonar, porque ese es el servicio a Dios, ese es el servicio a Dios. El servicio a Dios es perdonar, el servicio a Dios es servirle al que está a mi lado, el hacerme menor, el que vean a Cristo en mi vida. Ese es el servicio. Bueno, y dice en Lucas 1:38, ya a mí me deja impresionado porque todos estos días Dios venía confirmando por la palabra. Todo lo venía confirmando la palabra y porque así es el Espíritu Santo. Entonces eso nos da muestra de que el Espíritu Santo está en medio de nosotros, porque Él siempre va confirmando la palabra de una u otra manera y es hermoso porque podemos ver cómo Dios toma un siervo, una sierva, toma un instrumento y habla y te habla a ti y tú y me estás confirmando la palabra, como tú hablas por esas bocas, el Espíritu Santo habla y confirma aún lo que uno tiene, pues para darle al pueblo lo que el Espíritu Santo le da a uno, ¿no? Entonces dice acá, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme tu palabra. He aquí la esclava del Señor, vendría siendo, ¿cierto? He aquí la esclava del Señor, hágase conmigo conforme tu palabra. ¿Y qué es un esclavo? Un esclavo. O sea, cuando nosotros nos hacemos esclavos y nos hicimos esclavos del Señor, adquirimos una posición de yo me rindo, o sea, a tu voluntad, yo me rindo a lo que tú quieras hacer conmigo, Señor, hazlo, hazlo. O sea, un esclavo está subyugado bajo el dominio de un Señor. Y en este caso nosotros estamos bajo el dominio del Señor Jesucristo, ¿cierto? Entonces, nosotros cuando entramos a los caminos del Señor, cuando le comenzamos a pedir al Señor, Señor, hágase tu voluntad en mi vida, venga tu reino, venga, establece tu reino, venga tu voluntad. Le estoy diciendo al Señor, Señor, yo me hago esclavo de tu voluntad. Señor, yo me hago esclavo a lo que tú quieres hacer conmigo, Señor. Si tú me llamaste, Señor, me llamaste, es porque
realmente yo estoy dispuesto, o sea, reconozco ese llamamiento, que no es un llamamiento de hombre, que no es un llamamiento de, de una organización, no, que no es un llamamiento de otra cosa, no, sino de Dios, del mismo Dios que está en los cielos, que creó los cielos y la tierra. Entonces yo tengo que tener ese conocimiento, tengo que tener ese conocimiento de que, como esa conciencia de que me llamó fue Dios, que no nos llamó otra persona, no nos llamó cualquier persona de esta tierra, sino fue Dios, el creador del cielo y de la tierra. Él nos llamó para este tiempo, ¿cierto? Entonces dice también que Dios nos hizo libres para ser sus siervos, nos hizo libres de la esclavitud del mundo, de la esclavitud de la que veníamos, nos viene haciendo libres porque nos está santificando cada vez más para Él. Nos está dejando ver nuestras falencias para que nosotros verdaderamente seamos esclavos de Él. Seamos esclavos realmente de Él. Él nos hizo libres para ser sus siervos y estar sometidos a Él, porque un esclavo se somete a las órdenes de su Señor. Entonces, si somos esclavos de Cristo, Él nos dice, haz esto, mira, deja esto, haz lo otro. Entonces es necesario que nosotros escuchemos la voz de Dios, que escuchemos la voz del Señor para que nosotros podamos verdaderamente servirle a Dios como Él quiere. Dice en segunda de Tesalonicenses 2, 13, 14, yo tengo la nueva versión internacional, que dice, nosotros en cambio siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados, por el Señor, porque desde el principio Dios los escogió para ser salvos mediante la obra santificadora del Espíritu y la fe que tienen en la verdad. Y la verdad, ¿quién es Cristo, cierto? Para esto Dios los llamó por nuestro evangelio, a fin de que tengan parte en la gloria del Señor Jesucristo. Esa es la versión internacional. Y para, ¿qué quiere decir propósito? Si tú quieres poner ahí, Tanita, la versión de Reina Valera, que es segunda de Tesalonicenses 2, 13, 14. O sea, yo quise como buscar en esta versión porque me gustó. Me gustó porque dice, bueno, va a leer esta y ya. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. O sea, en ese tiempo Dios nos está santificando, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Pero en esta versión dice, para esto Dios los llamó, en el 14, por nuestro evangelio, a fin de que tengan parte en la gloria del Señor Jesucristo. Qué bendición, porque sabes que tu propósito y mi propósito están en Cristo. O sea, para eso fuimos llamados, fuimos escogidos. Nuestro fin es estar al lado de Cristo, sirviéndole. Tenemos parte con Él. El mejor de Él nos lo ha dado a nosotros como servidores. O sea, ¿qué título nosotros queremos más que ser el servidor de Cristo? El esclavo de Cristo es el mejor título que podemos tener, el servirle a Él, más que ser un profeta, más que ser un adorador, más que ser cualquier otra cosa, es el servirle a Él, o sea, el que llevemos las marcas del Señor Jesucristo, que llevemos la vida de Cristo, ese es el mejor servicio, la mejor parte nos tocó a nosotros, esa fue la mejor heredad que nos tocó, el Señor Jesucristo, esa es la parte que nos tocó, Él impartió de su gracia sobre nosotros para dar a otros de lo que nos ha dado. En 1 Samuel 1:5 dice, pero Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, ¿cierto? Dice, y nosotros somos esa Ana de estos tiempos, somos esa Ana tipo de la iglesia de estos tiempos, donde Él está dando lo mejor de Él, ha dado lo mejor de Él, que es a su Hijo Jesucristo. Él
se está dejando hallar por nosotros. ¿Acaso no es hermoso, hermanos, que Él se esté dejando hallar por nosotros, que Él nos revele tanta palabra y nos muestre verdaderamente para qué nosotros nacimos, para qué nosotros estamos en esta tierra, que no estamos de paso en esta tierra? Estamos de paso, sí, estamos de paso porque somos advenedizos y somos del cielo y no de acá, pero estamos con un propósito, no como la gente piensa, la gente natural piensa que de pronto nacieron para, para crecer, ser jóvenes, tener una profesión, casarse y, y ya, y tener de pronto casa, carro, beca, tener todo. Pero nosotros sabemos que eso no es lo importante en esta tierra, lo importante es servirle a Dios. Lo importante es que nosotros cumplamos el propósito que Él nos mandó, esa encomienda que Él nos dio en este tiempo. Es hermoso cuando Dios nos muestra que nosotros desde antes que fueran todas las cosas, Él ya nos tenía en sus pensamientos. Desde que antes de que nosotros no nacimos por casualidad acá en la tierra, que fuimos apartados y estamos siendo apartados por Él, ¿cierto? Nosotros, tú y yo, fuimos apartados para adorarle, porque el adorar es servirle. O sea que nosotros vamos a servirle en todo tiempo a Él, hermanos, en todo tiempo. Si Dios nos llamó a diferentes cosas, es verdad, pero allí en el lugar donde Dios te puso, allí en el lugar donde tú estás, en la nación donde tú estás, donde Dios te puso con un esposo, una esposa, con hijos, con madre, padre, donde Dios te puso, ahí está tu servicio a Dios, ahí está porque el primer ministerio es la familia, hermanos. El primer ministerio es la familia. Entonces, nosotros, ¿cómo hemos de pronto ir a testificar a otros si en nuestra familia no hay un testimonio real de servicio y entrega a Dios? Eso es lo que Dios quiere. Por eso nos metió a las casas, para dejarnos ver, ay, esto me falta, miren, no soporto esto, me falta paciencia en esto, me falta amor en esto para hacer las cosas. Entonces Dios en este tiempo ha venido a mostrarnos esa parte del servicio a Dios, el servicio como Dios quiere que nosotros nos despojemos, donde quiera que estemos en nuestro trabajo, en donde quiera que vayamos, podamos estar mostrando lo de Dios. Y esto es importante para Dios, que nosotros sea el servicio de nosotros sea para Él en amor y gozo, que nosotros veamos que es un privilegio lo que Él nos mande a hacer, hacerlo con amor. Bueno, Señor, donde nos mande, si nos toca soportar, hermanos, que tengamos esa paciencia para soportar a donde quiera que vayamos, porque después se va a ver el fruto. De pronto en el momento no va a ver el fruto y uno se pregunta, pero ¿por qué esto así, Señor? ¿Pero por qué llorando tanto tiempo por esto? Yo oro y oro por esto, pero no veo el resultado. O sea que sí, Dios sí está haciendo, lo que pasa es que Él está haciendo a la manera de Él, porque a veces nosotros en nuestros afanes, en nuestro querer ver las cosas ya nos cansamos y tendemos a cansarnos, pero Dios nos dice que no nos cansemos, Dios nos dice que nos esforcemos, que nos alentemos, que cobremos fuerza, que cobremos ánimo para nosotros saber que Dios está en el asunto, que tarde que temprano vamos a ver, nuestros ojos van a ver lo que Él prometió y lo que Él ha dicho en este tiempo, porque se va a hacer visible, hermano, se va a hacer visible de pronto por este tiempo. Hay cosas que son visibles, pero hay otras que no. Pero realmente Dios nos va a mostrar verdaderamente lo que Él prometió en nuestras vidas y Él lo va a hacer y lo que Él dice lo cumple, hermanos. Entonces vamos a 1 Corintios 4, 1, 2. 1 Corintios 1, 4, 2. ¿Dónde la tengo? Listo, acá dice. 1 Corintios 1, 4, 2. 1 Corintios 4, el verso 1 y el 2. Dice, así pues tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Acá sabemos que uno de los que, pues que
le da mayor reconocimiento de pronto en cuanto al servicio a Dios fue Pablo, ¿cierto? Porque vemos como Pablo, el ministerio de Pablo fue ese, el servicio. Él se despojó tanto después de ser tan religioso, después de ser perseguidor, un injuriador. Él vino a ser acá un servidor de Cristo, administrador de Cristo, y se halló fiel en las cosas de Dios, ¿cierto? Espérenme en un momentico, por favor. Bueno, ya. Entonces acá lo que Dios nos habla en este pasaje es de cómo Pablo era un ministrador y un colaborador de Dios, ¿cierto? Y él se halló fiel y diligente en las cosas de Dios. O sea, Dios nos quiere en este tiempo así, hermanos, que nosotros seamos, que nos hallemos fieles. ¿Por qué? Porque primero, una de las características, una de las tantas características que tiene un servidor del Señor es que se halle fiel delante de Dios. ¿Por qué fiel? Porque no nos va a dar, Él no le va a confiar lo suyo a cualquier persona. Él no le va a confiar lo suyo a una persona que no esté de pronto apta para saber sobrellevarlo de él. Y en el Pablo encontró fidelidad. Él en Pablo encontró esa diligencia. En el Pablo lo halló confiable. Y me dice, si somos fieles en lo poco, Dios nos va a confiar en lo mucho. Si nosotros, de pronto nosotros no podemos esperar que Él nos dé a administrar algo grande, si nosotros en lo poco que Él nos da, en lo poco, lo más mínimo, hermanos, lo más mínimo, en de pronto, yo qué sé, en una oración, o de pronto en poder compartir una palabra, o de pronto en cualquier servicio, hermanos, independientemente de que sea de acá, de pronto en hacer con amor las cosas, en eso tan pequeño, si nosotros no le somos confiables a Dios en eso tan pequeño, no nos va a dar algo mayor. O sea, que nosotros vamos escalando, vamos de nivel en nivel, vamos subiendo. Entonces Dios nos dice de pronto, bueno, perdona a tu hermano, perdona a tu mamá, perdona a tu hijo, perdónalo porque él no te conoce. Tú sí lo conoces, perdónale, no le tengas en cuenta eso. Tú te vas a orar por tu hijo y sí, verdaderamente yo tengo que hacer eso. Yo como conocedor, de pronto ya aún con los hermanos en Cristo, sabiendo que nosotros todos tenemos fallas delante de Dios, todos. Entonces acá no puede decir no, acá yo ya me las sé todas. No. O sea, lo que quiere Dios de nosotros es que hallarnos fiel en todo, que en lo más pequeña instrucción que Él nos dé podamos decirle, sí, Señor, lo voy a hacer porque tú me lo mandas a hacer, porque no me lo está mandando un hombre a hacer, no me lo está mandando a hacer de pronto el pastor o un hermanito, no, porque es que Dios nos está hablando, es para que nosotros recordemos que nosotros estamos al servicio de Dios en todo tiempo, que nosotros podamos decir, Señor, yo verdaderamente quiero bajarme delante de ti. Yo quiero, Señor, verdaderamente ser un siervo fiel, un siervo que donde tú digas, uy, Señor, o sea, en esto tú puedes decir que hallaste complacencia en mí como lo hizo en el Señor Jesucristo. Aunque sabemos que en el único que se halló complacencia fue en el Cristo de la gloria, pero Dios nos da ese ejemplo, porque es el único ejemplo donde Él dijo, este es mi hijo amado donde tengo complacencia. ¿Por qué? Porque él siempre hizo la voluntad del Padre, él nunca se negó a él a hacer la voluntad del Padre, ¿cierto? Entonces Dios nos quiere confiables para él en todo tiempo, nos quiere confiables, que nosotros busquemos esa confiabilidad, que nosotros podamos ser esos administradores de lo que Él nos da, porque Él a cada uno nos ha dado, hermanos, en este tiempo, nos ha dado muchas cosas, nos ha dado palabra, nos ha dado esos dones, que esos dones los podamos poner al servicio de Dios, antes de pronto de engrandecer nosotros con los dones, no, que miremos que eso ya también va a una contraparte, eso también, para nosotros poderle servir a Dios, también hay que haber vivido un proceso, y Dios nos está metiendo por diferentes procesos que son necesarios,
Ahora también hay otra parte que Dios lo que nos da no es para que nosotros exaltarnos y no es para competir con nadie, hermanos. Nosotros debemos saber que el servicio que Dios quiere es que nosotros nos sirvamos los unos a los otros y que nosotros reconozcamos cuando Dios le da a un hermano más que a uno, cuando Dios le da a un hermano ciertos dones y talentos, reconozcamos que es Dios el que ha dado eso y que podamos exaltar a Dios en él. Podamos decir, Señor, qué bendición que mi hermano tú lo levantes de esa manera, qué bendición, porque Dios no nos da a nosotros para competir, hermanos, o sea, eso no cabe acá en medio de nosotros, no cabe. Dios nos está haciendo morir a muchas cosas y que nosotros cuando miramos más al hermano, entonces estamos teniendo en poco lo que Dios nos ha dado a nosotros. Y nosotros no podemos tener en poco porque si Dios nos mandó, si Dios nos creó para servicio de Él, si Dios nos creó para adorarle verdaderamente, nosotros tenemos que tener en cuenta que yo le sirvo a Dios también mirando y exaltando a mi hermano, diciendo, Señor, verdaderamente estás haciendo una obra en mi hermano, qué bendición que tú le levantes, qué bendición que tú le bendigas, porque Dios también nos va a bendecir con muchas cosas, pero cuando nos vaya a bendecir, y nos está bendiciendo de hecho, pero Dios nos va a bendecir también económicamente, hermanos. Yo se los digo, para la obra de Dios, para la obra de Dios, que Dios levante el que tenga que levantar, qué bendición, porque es para la obra de Dios, que es para la obra de Dios. Entonces yo en esta parte, Dios me mostraba que todo lo que hagamos lo hagamos como para el Señor, ¿cierto? Entonces también el servicio a Dios tiene que ser siendo temerosos de Él, con un buen testimonio, llenos de sabiduría, consagrados a Dios, apartados para Dios, ¿cierto? Mira, siervos que a causa de Cristo van a tener que pasar cosas duras, y es que es verdad, a causa del propósito de amor a Dios. Nosotros sabemos que en este camino nadie nos dijo, no, ustedes van a entrar al camino de Dios y ya no van a tener problemas, ya todo va a ser, mejor dicho, color de rosa, ya todo va, va a cambiar para usted, todo va a ser paz y tranquilidad. Pues sí, o sea, sí va a ser en la paz de Dios, sí, sí va a ser en la paz de Dios. ¿Por qué? Porque a pesar de que tengamos problemas, a pesar de que vayamos a pasar cosas duras, el Señor va a estar ahí para sustentarnos. Dice la palabra que cuando tengamos cargas, vayamos a Él, Él nos dará sus cargas. O sea, que hallaremos descanso en Él siempre, siempre hallaremos descanso en Él. Qué bendición que podamos tenerlo a Él y podamos hallar ese descanso en Él, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Que los siervos de Dios vamos a tener que pasar procesos sí o sí. O sea, es que acá nadie se salva de esto porque los procesos son los que nos hacen crecer, hermanos. Los procesos son los que nos hacen madurar. Entonces es necesario que pasemos por esos procesos donde a causa del propósito vamos a ser muchas veces humillados. ¿Y quién quiere ser humillado? Muchas veces nadie quiere ser humillado, ¿cierto? Muchas veces nadie quiere bajarse, pero es necesario que muchas veces nosotros nos bajemos. Vamos a Hechos 16:22. Tana, porfis. Hechos 16:22. Les voy a leer acá mientras que Tanita me pone ahí. Voy a leer acá una parte que dice, habla de Pablo y Silas. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. O sea que a causa del propósito, a causa de lo que había, el propósito que habían Pablo y Silas, que era llevar la palabra de Dios, porque si vemos más atrás, eh, ellos fueron encarcelados por llevar la palabra de Dios,
por hacer libre a una mujer, ¿cierto? Entonces siempre van a haber situaciones donde tenemos que sí o sí pasarlas. Son necesarias pasarlas a causa del propósito, a causa de lo que Dios tiene y a causa de lo que Dios quiere hacer en otras vidas, porque acá lo vemos más adelante. Acá dice entonces el 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no tengas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Qué bendición. O sea, que a veces vemos nosotros como que está oscura la cosa, como que, uy, Dios mío, pero ¿por qué me pasa esto? Pero en este caso, mira, y en nuestros casos, nosotros vemos que Dios a veces permite cosas. ¿Cuántas personas, yo digo, están en la cárcel aún injustamente? Aún injustamente están en una cárcel física, ¿no? Están en una cárcel donde de pronto los condenaron por algo que no hicieron. Pero ¿qué sabemos? ¿Qué propósito tenga Dios con esa persona? ¿Qué sabemos nosotros? ¿Qué Dios quiere hacer con esa persona allí? Y hay casos, y hemos visto testimonios, y hay casos donde muchas personas van a la cárcel y allí conocen de Dios. Hay muchos, infinitos testimonios, donde muchas personas tuvieron una vida pasada no muy agradable a Dios, pero ¿qué Dios hizo? Los sometió a la cárcel, los sometió allí a ese lugar donde no podía, no tenía una libertad de pronto física, pero vino a una libertad espiritual. Qué bendición. Es que nosotros no sabemos el proceso por donde Dios nos va a pasar, qué fruto va a traer más adelante. Es el fruto que va a traer más adelante el proceso para yo poder verdaderamente servirle al Señor, verdaderamente testificar, mira, yo era así, 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 pero Dios me pasó por esto, porque todos, estoy más que seguro, y es así, que todos aquí al reino llegamos por una u otra situación. No llegamos porque un día se nos ocurrió buscar a Dios y entonces, ay, sí, Dios se me reveló así de esa manera, y aunque hay casos, ¿no? Sí he escuchado casos donde Dios se ha revelado así de esa manera, pero muchas veces y la mayoría de veces nosotros llegamos con una necesidad a los caminos de Dios. Pero es que es necesario que nosotros pasemos y aún estamos pasando por procesos. ¿Cuántos años nosotros llevamos en el Evangelio? Llevamos muchos años en el Evangelio y aún esos procesos son necesarios para poder verdaderamente servirle a Dios, porque Dios nos va a llevar a ese verdadero servicio en el que nosotros ya estemos, mejor dicho, tan muertos a la carne, hermanos, tan muertos a la carne, que podamos servirle con agrado a Dios, que podamos servirle no obligados, no que se haga una carga, no, no, porque eso no es el servicio a Dios, sino el servicio a Dios es algo voluntario, es algo voluntario. Y acabo de terminar de leer. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Es que es tremendo porque aún en esta condición, Pablo y Silas, ellos pudieron haber, ay no, Dios mío, ¿y ahora qué vamos a hacer acá? Nos encerraron. Ahora no, pues ya callémonos porque qué más, ya esperemos. No, ellos alabaron a Dios, ellos oraron y alabaron a Dios a pesar de que los habían azotado, a pesar de que estaban encerrados, ellos siguieron alabando a Dios. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que hacer en medio de la prueba, en medio de la turbación, en medio del proceso que estemos pasando. Alabar a Dios porque Dios algo va a hacer el Señor. Mira, yo no sé qué situación
qué proceso estás pasando tú, pero Dios nos dice que alabemos a Dios, que Él se va a encargar de hacer lo que tenga que hacer. Y mira el fin de ellos, yo creo que salieron más gozosos Pablo y Silas al ver que se convirtió el carcelero y toda su familia. ¡Qué bendición! Qué bendición al ver eso. Yo digo, Dios mío. Entonces, ¿qué pasa? Que de pronto hay situaciones que pasan que tú ves, pero ¿por qué esto, Señor? Entonces, el Espíritu Santo te habla y te dice, aguanta, aguanta, permanece, soporta porque voy a hacer algo. Y cuando tú ves, ya después de que pasa eso, y tú ves, y con razón tú me hiciste pasar por eso, porque después viene una bendición. Y tal vez si tú te pusiste a quejarte, y tal vez si tú te pusiste a maldecir o te pusiste a decir otras cosas fuera del propósito, cosas en despropósito, resulta que la bendición se estanca. Pero cuando tú recibes eso de Dios y dices, sí, Señor, bueno, Señor, yo paso por este proceso, yo me someto a este proceso, es porque una bendición grande viene y yo te lo digo, hermano, en el nombre de Jesús es así, porque lo he visto y lo he visto en estos días, hermano, lo he visto, cómo Dios me ha llevado a soportar ciertas cosas y yo me pregunto y digo, uy, Señor, y son cosas pequeñas, hermanos, son cosas pequeñas, son cosas de la carne, son cosas de la carne. Y el Espíritu Santo me dice, soporta. Y después, ¿qué pasa? Eso veo por qué, por qué, porque Dios no nos quiere en queja. Dios no nos quiere que nos estemos quejando, aunque las cosas sean duras, aunque el panorama no sea el que nosotros esperamos, aunque nosotros esperemos de pronto que no fuera así, pero yo te digo que es Dios el que está haciendo algo en ti, en mí, lo está haciendo para producir verdaderamente fruto y para ver que verdaderamente otros van a ver y van a llegar al camino de Dios, o va a venir una bendición que tú no esperabas. Pero es necesario que nosotros soportemos, así como Pablo y Silas soportaron, salieron más gozosos ellos de ver que el carcelero y su familia se convirtió a Dios. Qué bendición, ¿cierto, hermanos? Entonces Dios ha querido hablarnos de esto hoy también, porque nosotros tenemos que a veces someternos a procesos, aunque no entendamos. Sabemos que Dios está obrando a nuestro favor, hermanos. Dios está obrando. Nosotros tenemos que persistir, avanzar. Nosotros tenemos que no desmayar, proseguir en este camino. Mira, aunque sea fuerte, aunque sea doloroso, porque muchas veces, ¿quién no llora? ¿Quién dice que no puede llorar? Nosotros lloramos muchas veces porque nos duele. Nos duele, somos de carne, nos duele muchas cosas, pero Dios ve esas lágrimas, hermanos, Dios ve esas lágrimas y ve que nosotros a veces esas lágrimas también nos hacen sentir impotentes, porque sí, hermanos, es verdad, es que nosotros nos sentimos impotentes porque verdaderamente no es en nuestras fuerzas, es todo lo va a hacer en las fuerzas de Dios y con el poder de su Santo Espíritu es que Dios está haciendo, ¿cierto? Acá Dios también nos habla de que nosotros no nos rehusemos, hermanos, a cualquiera que sea nuestra situación. No nos rehusemos a la obra de Dios, porque es que Dios nos quiere dispuestos siempre a nosotros. Dios nos va a llevar a tal punto que a nosotros no nos mueva nada, nada nos mueva, nada, nada. Que nosotros ya estemos tan rendidos a Él, hermanos, estemos tan rendidos, tan entregados a Él, que nada nos mueva, nada, nada, ninguna situación. Siempre, siempre estemos dispuestos como buenos soldados de Jesucristo. ¿Cómo está un soldado? En lo natural, ¿cómo está un soldado? Está ahí esperando la instrucción, está ahí esperando la orden, está atento, está listo para llevar a cabo la orden que se nos da, ¿cierto? En nuestro caso a Cristo. Bueno, otra parte que yo les quería hablar del servicio a Dios es que nuestro servicio debe ser voluntario, voluntario, voluntario. Y vamos a ir a Primera de Crónicas 28:9. Primera de Crónicas 28:9. Donde me dice la palabra. Acá dice, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y
entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Yo quise leer ahí, es Primera de Crónicas 28:9. Acá es como Dios, como David le habla a su hijo, cómo le da esa instrucción de que el servicio a Dios debe ser de corazón perfecto y con ánimo voluntario. ¿Por qué? Porque Jehová escudriña los corazones, ¿cierto? Y él entiende todo intento de los pensamientos. O sea que nosotros, ¿cómo debemos servirle al Señor? Voluntariamente, siempre, hermano, voluntariamente, siempre, siempre. Por eso muchas veces cuando uno intenta servirle, cuando no está dispuesto o cuando no está de pronto de buen ánimo, no, ese es como una ofrenda, es que el servir a Dios es una ofrenda a Dios. O sea, esa ofrenda no es agradable delante de Dios, esa ofrenda no es recibida delante de Dios, porque Dios siempre va a mirar la intención de nuestro corazón, ¿cierto? ¿Qué abunda en nuestro corazón, hermanos? ¿Qué motivación hay para servirle a Dios? ¿Con qué motivación le estamos sirviendo? ¿Cuál es la motivación que Él busca de nosotros? El servicio a Dios. Porque el servicio es adorarle, porque el servicio es ministrar delante de su presencia. Y si yo le ministro no solo aquí, cuando estamos ministrando en la oración acá, estamos ministrándole en todo tiempo a Él. O sea, ¿qué le estamos ministrando al Señor? Si Él de pronto nos imparte una palabra, a nosotros en esta hora, por la noche nos imparte otra, en nuestra intimidad otra, o tú escuchas una palabra y Dios te imparte. De eso que nos da Él, nosotros debemos devolverle a Él, porque esta palabra, mis hermanos, tiene que dar fruto. Esta palabra que Dios nos está dando todos los días, a toda hora que nos está dando palabra, esa palabra, la finalidad es dar fruto, la finalidad es que nosotros no, como hablaba ayer Sandrita, yo tuve la oportunidad de escuchar los audios ayer en la tarde, lo que Dios ponía en la boca de ellas, si es verdad, porque nosotros no podemos seguir que pase el tiempo y siga pasando el tiempo y no se vea el fruto. Entonces en el servicio se va a ver, en el ministrar a Dios, en el adorar a Dios, porque el adorar a Dios nosotros sabemos que no es adorar a Dios, no es solo cantarle salmos, no es solo de pronto abrir nuestra boca y cantar alabanzas a Él. Eso va más allá, es de una entrega a Dios, es de verdadero servicio a Dios, es con una adoración en nuestro continuo vivir y diario vivir, a donde quiera que vayamos, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. ¿Cómo podemos servirle al Señor? ¿Cómo podemos darle esa entrega voluntaria? Porque es una entrega voluntaria, acá me lo dice. O sea, que nosotros no podemos venir, es mejor no hacer las cosas, hermanos, en esa indisposición, porque eso no va a ser ofrenda agradable a Dios. Es como Dios nos lo ha mostrado, nos lo ha instado acá en la palabra, de cuando Dios dice, bueno, que antes de entregar una ofrenda, si tú tienes algo contra tu hermano, deja la ofrenda, ve y reconcíliate con tu hermano, ve, está en paz con tu hermano. Y ahí sí vienes y entregas esa ofrenda, porque es que es tan tajante esa palabra, porque es verdad. Porque yo cómo voy a ofrecerle algo a Dios si mi corazón no está bien con mi hermano. Es que esa palabra es tremenda, esa palabra es tremenda. Y así muchas cosas. Así, o sea, si nosotros vamos a hacer algo cuando no tengamos el corazón de pronto dispuesto o estemos desanimados, aunque Dios aún quiere que nosotros nos levantemos del desánimo, sí, que no estemos más en desánimo y que hagamos las cosas para Dios, pero es mejor hacerlas con un corazón bien dispuesto, porque va a ser algo que verdaderamente va a ser agradable delante de Dios, que en lo cual Dios va a estar complacido, ¿cierto? Tiene que haber el corazón siempre. Dios va a ver nuestro corazón, hermanos, siempre. Tiene que haber corazón voluntario, sí o sí. O sea, acá no cabe. ¿Y por qué hablo del voluntario? Porque es que en el reino se sirve voluntariamente. Nosotros no podemos obligar a nadie a que sirva. Oiga, pero es que este hermanito no ora.
Oiga, pero es que esta hermanita no da la palabra. No importa, no, porque es que en el reino se sirve voluntariamente y Dios nos va a ir llevando a cada uno como Él quiera llevarnos, hermanos, a la manera de Él, a la manera de Él. Él cómo nos conquistó a nosotros con amor. Él cómo nos conquistó a nosotros, cómo llegamos nosotros al reino. Es que para llegar al reino, Él nos enamoró, Él nos trajo enamorados. Así como Él nos trajo enamorados, nosotros tenemos que servirle a Él, enamorados de Él, enamorados, agradándole, en agradecimiento a Él, ¿cierto? Entonces, dice acá, bueno, como si nosotros Dios nos deja ver que Él nos escogió desde un principio de todas las cosas, ¿cierto? Y sabemos que el que nos escogió, que le estamos sirviendo a Dios, al mismo Dios, que a pesar de que tenemos luchas, ya que a pesar de que tenemos, sí traemos muchas cosas que Él está ha ido en el camino limpiando, es una bendición. Pero nosotros a veces nos fijamos más en las minucias. ¿Será que yo puedo? ¿Será que yo no puedo? ¿Será que puedo? ¿Será que sí? ¿Será que voy a dar la? Sí, mire que sí, hermano, sí, porque Dios nos ha dado un depósito a cada uno. Dios nos está hablando a todos y Dios a todos nosotros nos ha dado algo especial, algo especial. Y es necesario que todos nos empapemos de la palabra de Dios. Es necesario que todos comamos palabra. Es necesario, ¿por qué? Porque Dios nos va a usar, nos está usando, pero nos va a usar. Y es necesario que nosotros vivamos esa palabra, que nosotros tomemos esa palabra y nosotros nos apropiemos de la palabra y decirle, Señor, tú me estás hablando del servicio. Bueno, Señor, yo te quiero servir verdaderamente. ¿Cómo tú quieres que yo te sirva? O sea, si tú me creaste para adorarte, si yo nací para adorarte, si yo nací para servirte, ¿tú cómo quieres que yo te sirva? Muéstrame. Yo quiero a tu manera, Señor. Yo quiero a tu manera. Yo no quiero a la manera que me diga tal fulanito, fulanita, no. O yo no quiero imitar a tal fulanita o a fulanito, no. No, porque es que es como Dios me llevaba a decirlo la vez pasada y me lo trae otra vez a memoria, como Esther, cuando Esther fue delante, cuando le dijo el eunuco, bueno, te tienes que presentar delante de la presencia del rey. No dijo, ay, me voy a poner este vestido así o así, no. Fue y le dijo, bueno, ¿tú cómo crees que al rey le puede agradar yo? Eso es lo que nosotros tenemos que decirle al Señor. Señor, yo te voy a servir con lo que tú quieras que yo te sirva a ti. ¿Cómo tú quieres? ¿Cómo debe ser mi servicio a ti? Pero ese servicio a ti sabemos que es el servicio aún a los demás. Aún sí estamos dispuestos a ser esclavos a los demás. Porque esa palabra esclavo es fuerte, hermanos. Uy, esa palabra esclavo, o sea, un esclavo que hace, se somete, un esclavo hace lo que le diga, lo que le digan lo hace, ¿cierto? Entonces, ¿qué estamos dispuestos a someternos nosotros? Porque miren, hermano, no lo estamos haciendo para el hombre, lo estamos haciendo es para Dios que lo estamos haciendo. Aquel que nos llamó, aquel que nos predestinó, aquel que fijó sus ojos en nosotros, aquel que nos ha dado un vuelco de 180 grados en nuestra vida, que quién pensó, quién se imaginó estar aquí en este mismo momento compartiendo la palabra con más hermanos, estando en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Nadie se imaginó eso, porque si tú miras atrás tu vida pasada, nadie daba un peso por ti, nadie. ¿Quién daba un peso por ti? Nadie lo daba. Pero el Señor es el Señor, el Dios Todopoderoso, que fijó que hayamos gracia delante de Él. Él nos escogió para servirle a Él. Nos eligió, nos eligió de entre tanta multitud, nos eligió a nosotros y nosotros cómo no hemos de servirle en agradecimiento, cómo no hemos de servirle a Él en amor, cómo hemos de servirle a Él, ¿cierto? Entonces vamos al Salmo 110.3. Salmo 110.3. Está acá. Ay. Dice, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, ¿cierto? Que dice
tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Y se te ofrecerá, porque lo dice se te ofrecerá, lo dice en futuro, tiempo futuro. Es en este tiempo donde Dios nos llama a que nosotros le sirvamos, que nosotros nos ofrezcamos voluntariamente a Él. O sea, Dios viene y nos habla, mira, acá nadie llegó porque alguno le puso un arma y le dijo, oiga, congréguese, oiga, acá los que estamos reunidos acá, en este mismo momento, escuchando la palabra, es porque Dios nos puso en el corazón y tenemos el corazón dispuesto para escuchar la palabra. Cierto es porque queremos obedecerle, pero nadie nos dijo, oiga, conéctese, pero usted ¿por qué no se conecta? Oiga, pero no, es el mismo Espíritu Santo que nos lleva, porque el Espíritu Santo está en medio de nosotros. Entonces Él nos lleva a que nosotros nos ofrezcamos voluntariamente en el día, y este es el día, hermanos. Yo les digo a ustedes que este es el día, este es el tiempo donde Dios nos está llamando voluntariamente, y así va a llamar a muchos. Muchos van a llegar voluntariamente a escuchar su palabra, al reino van a llegar voluntariamente. ¿Por qué? A causa de que nosotros voluntariamente nos entregamos, entonces voluntariamente le servimos, voluntariamente hacemos las cosas para Dios porque queremos agradarle. Entonces, a causa de que nosotros voluntariamente estamos aquí, muchos van a ver nuestro testimonio, que nosotros de pronto en nuestra religión, una vida pasada, nosotros queríamos obligar a la gente a que, no, es que mire, no, mire que Dios, mire, esto es así, mire que yo, no sé qué, o sea, ya como en una imposición, y resulta que lo de Dios no es impuesto. Lo de Dios no es impuesto, hermanos. Por eso es que Dios dice que nosotros llevemos toda petición a Dios. Si tú ves algo mal en tu casa, si tú ves algo que está descompuesto, si tú ves, porque Dios nos ha hecho de ojos abiertos y Dios nos ha dado discernimiento para ver. Si tú quieres, si tú ves algo y Dios te muestra algo, es para que tú ores y Dios mismo se encargará. ¿Acaso no Dios no tiene el poder para hacer y cambiar las atmósferas o para cambiar una vida y traerla? Dios se encarga de eso, así como lo hizo con nosotros, porque yo sé y estoy más que segura que muchos oraron por nosotros antes de que nosotros llegáramos a los caminos de Dios, y a causa de ese servicio, a causa de esa entrega, a causa de que se rindieron a Dios voluntariamente, nosotros estamos aquí hoy. Estamos aquí hoy escuchando su palabra. Estamos aquí hoy entendiendo para qué fuimos llamados nosotros. Entonces ahora a nosotros nos toca también el orar, el disponernos voluntariamente para Dios, porque es que Dios nunca va a obligar a nadie. Nunca, Él no hace eso. Nunca lo va a hacer. No esperes que Dios de pronto, o sea, que nosotros hubiéramos llegado acá obligados. No, nunca. Nunca ninguno llegó obligado acá, llegamos fue con una necesidad, antes llegamos necesitados y ahora más necesitados de Él. Más necesitados, ¿por qué? Porque sí se están levantando muchas cosas, porque si el enemigo quiere venir a oprimir, se los digo que quiere venir a oprimir, el enemigo quiere venir a poner pensamientos en tu mente que no son de Dios, pensamientos de turbación, pensamientos de ansiedad, pero no veo nada, pero cuánto orado y no veo nada, pero sigo escuchando palabra y no, perseveremos en eso, perseveremos porque Dios está en el asunto, Dios está hablando, Dios está haciendo, y tarde que temprano vamos a ver eso que tanto hemos esperado, lo vamos a ver, en la voluntad de Dios lo vamos a ver. Entonces acá cuando dice tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, es porque en este día Él nos escogió, este tiempo fue escogido para nosotros, para que nosotros le adorásemos a Él, a la manera de Él, no a nuestra manera, ¿cierto? Entonces, Dios ha querido venirnos a hablar porque nosotros no podemos tampoco, como siervos de Dios, manipular lo de Dios o imponer lo de Dios. O sea, si nosotros sabemos que el Espíritu Santo está en medio de nosotros, el mismo Espíritu Santo se encargará de que cada uno entienda para qué fuimos llamados. El mismo Espíritu Santo se encargará de mostrarnos, de abrirnos los ojos, de que nosotros miremos más allá, de pronto de lo que nuestros ojos puedan ver, que nosotros como padres, como familia, como hermanos, como esposos, esposas,
Nosotros tenemos una labor y una tarea en esta tierra. Tenemos esa labor de servirle voluntariamente y que nosotros no seamos tropiezo ni aún para nuestras generaciones, porque no servimos como debimos servirle al Señor, ¿cierto? Y que nuestros hijos entiendan, que puedan entender nuestras generaciones, nuestra familia, el que esté a nuestro alrededor, que todo en el reino es voluntario, todo en el reino, que nada, si yo me pongo a imponerle a mi hijo, créame que él lo que hace es aburrirse y no, pero mi mamá todo me lo impone, o sea, religiosamente lo hago. No, o sea, que sea más con un ejemplo, hermanos, porque bastante ejemplo Dios nos dejó en la palabra. Primeramente por el Señor Jesucristo, que fue el primer ejemplo que se dio a nosotros voluntariamente. Él se había podido rehusar, pero no, es que ya estaba en el plan perfecto de Dios, que Él se entregara, porque si no, no estaríamos ninguno acá hablando, no estaríamos ninguno acá conectados poniendo atención a su palabra. Entonces, lo que Dios ha querido hablarnos es hoy del servicio a Dios, hermanos, de que nosotros debemos servirle a Él diligentemente, que debe haber una diligencia, que debemos buscar el servirle a Dios en agradecimiento a Él, que debemos buscar que lo que Dios nos delega, nos ha delegado y nos ha dado es para servicio de Él. Las diferentes funciones que nos ha dado en amor, servir sin competencia, servir siendo buenos administradores de lo que Dios nos da, ¿cierto? Servidores llenos de fe, llenos del Espíritu Santo, porque eso es otra, nosotros para poder servirle al Señor tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Por eso Él pues nos ha hablado tanto del Espíritu Santo y es necesario que el Espíritu Santo esté en medio de nosotros y estar llenos del Espíritu Santo, porque así seremos efectivos en la obra de Dios. Vamos a Hechos, creo que es Hechos 6, porque no la tenía en mente, pero bueno, vamos a Hechos 6, porque acá habla algo. Hechos 6. Aquí dice, bueno, leamos desde el 1 y ya miramos hasta dónde. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los 12 discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. O sea, que siempre para servir es necesario estar llenos del Espíritu Santo. ¿Sabe qué está haciendo Dios en este tiempo? Llenándonos del Espíritu Santo. Porque es que es imposible servirle a Dios sin estar llenos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos va a llevar a hacer la voluntad de Dios. El Espíritu Santo es el que nos va a llevar y nos va a mostrar qué hacer en determinado momento. Porque es que si tú estás al servicio de Dios en todo tiempo, el Espíritu Santo mismo te va a mostrar en el momento indicado, haz esto, ve a tal parte, no mires eso, no cojas por esta calle. Bueno, tantas cosas. Aún cuando tú te metes a internet a mirar una palabra y Dios te dice, no, no escuches eso porque eso no es mío. O sea, es que es tremendo porque cuando está el Espíritu Santo ahí, vamos a ser dirigidos en todos por el Espíritu Santo. Y acá es tremendo como habla, que dice que 7 varones llenos de sabiduría del Espíritu Santo, a quien encarguemos ese trabajo, y escoge ciertamente a 7. Y más adelante podemos ver cómo estos varones llenos del Espíritu Santo, cada uno en su labor, Dios los usa. Pues aunque no habla de todos, muestra algunos ejemplos, como lo habla en Esteban, lo muestra en Esteban y lo habla en Felipe. Creo que algunos más adelante están en Hechos. Habla de cómo estos varones son llenos del Espíritu Santo y llevan a cabo el propósito por el cual Dios los llamó a servirle en esta tierra. Entonces es necesario. Y ellos eran diáconos, hermanos. O sea, el servicio va más allá
O sea, es que es tan inmensa y tan extensa la obra del Señor, que no importa para qué Dios nos llamó a nosotros. Lo importante es servirle a Dios. Lo importante es servirle a Dios, hermanos. ¿Cierto que sí? Lo importante es que nosotros agrademos al Señor. Entonces acá, un siervo de Dios, un siervo de Dios es obediente. Un siervo de Dios es ayudador, es colaborador, es sumiso, o sea, es humilde, es fiel y cumple con lo que se le encomienda. O sea, ¿qué nos ha encomendado a Dios en este tiempo? Que cada uno nos preguntemos, Señor, ¿tú qué me has encomendado a mí en ese tiempo? Yo quiero cumplir tu encomienda, yo quiero cumplir, pero lo quiero hacer con amor, Señor. Lo quiero hacer voluntariamente, no quiero que esto se me haga una carga, no quiero que esto sea obligado, Señor. No, no, no. Si yo estoy haciendo las cosas así en esa tónica, Señor, mejor no lo quiero hacer. Llévame a hacerlo verdaderamente con amor, con agrado, con agradecimiento. Que yo esté convencido, hermano. Es que tiene que haber un convencimiento de lo que yo hago, por quién lo hago y para qué lo hago. Que me satisfaga el servir, que me deleite de estar a hacer el servicio de Dios. Eso debe ser un servidor que se deleite en las cosas de Dios, que se satisfaga en servirle al Señor, que haya una satisfacción, la mayor satisfacción es de servirle al Señor, ¿cierto? No lo hago porque me lo imponen, no, es que nada debe ser impuesto, nada, nada, porque impuestamente nada funciona, nada funciona. Estar atento y dispuesto a lo que Dios me dice. Esa es otra característica, estar atento y dispuesto, siempre atento, con el oído abierto, Señor. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Yo quiero que hagas eso. Dispuesto para el Señor en todo tiempo, hermanos. Tú que sabes en la madrugada también el Espíritu, que el Espíritu esté despierto ahí, el Espíritu de nosotros dispuestos, porque si Dios te tiene para levantarte y orar por una persona, hazlo, porque muchas veces Dios nos quiere orando, no sabemos que en otra parte, en otra nación o en otro lugar que pueda estar pasando con un hermanito y estar dispuestos, ay no, yo como que oro más tarde, no, en el momento que Dios nos diga hacerlo porque en ese mismo momento que sabemos si el hermano está pasando por algo, Dios lo va a guardar de un accidente o algo similar. Entonces estar como dispuestos para eso. Un siervo de Dios ama lo que hace y es prudente, ama lo que hace. O sea, nosotros tenemos que, por amor a Dios, por amor a la obra de Dios, por amor aún a los hermanos, tenemos que disponernos para Dios y amar lo que Dios nos ha puesto a hacer. No importa lo que Dios nos ha puesto a hacer, pero hacerlo en ese amor y ser prudentes, hermano. También un siervo de Dios es prudente. Calla cuando debe callar y habla cuando debe hablar. Eso es lo que Dios quiere en este tiempo. Que nosotros seamos esos siervos fieles, confiables para Dios. Que nosotros podamos guardar y atesorar el propósito que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, porque cada uno tenemos un propósito que ya vamos a llevar a cabo y vamos a tener que darle cuentas a Dios de ese propósito, pero entonces que nosotros lo hagamos en servicio, enamorados de Dios, que nosotros podamos decir, Señor, bueno, Señor, yo no siento ese amor como por tus cosas, yo quiero, Señor, dame ese amor, es que Dios nos dice también que le pidamos, también podemos pedirle eso, Señor, dame la sabiduría para servirte a ti en amor, dame el gozo aún, porque nosotros también tenemos que mostrar el gozo, es que tenemos que mostrar todos los frutos del Espíritu, porque sí o sí es mostrar los frutos del Espíritu, la vida del mismo Señor Jesucristo en nosotros, que todo lo que hagamos lo hagamos gozosos para Dios, porque no cabe, no podemos servirle al Señor tristes o en desesperanza, no, no, que si no tenemos gozo, le pidamos ese gozo del Señor, porque dice la palabra que el gozo del Señor es mi fortaleza. Entonces, esta era la palabra que Dios tenía para ustedes, o para todos, para mí también, yo la primera, que Dios me permitió como estudiar un poco acerca de esto. Y también, pues, no cabe decir que también el siervo de Dios sirve en mansedumbre y en humildad, ¿no? Que Dios nos tiene para servirle en mansedumbre y humildad, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo acá en la tierra. Amén, amén.
Bendiciones, hermanos. Dios los bendiga.